Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Me llamo Lucía, y aunque ahora tengo 35 años, no puedo olvidar aquella experiencia aterradora que viví en el último año de preparatoria, cuando tenía 18 años. En aquel entonces, mi popularidad en la escuela era prácticamente nula. Solo tenía un amigo llamado Andrés, quien desde el primer año se llevaba muy bien conmigo. Pero en el fondo, siempre había deseado pertenecer al grupo de los populares. Desde que entré a la escuela, aquel grupo me parecía fascinante. Eran un grupo de 6, 4 chicas y 2 chicos que lo tenían todo: belleza, popularidad, inteligencia y dinero. A pesar de que nuestra escuela era pública, todo el mundo les envidiaba. Siempre había querido pertenecer a ellos, pero siendo una chica común y corriente, sabía que era casi imposible. Ya en mi último año de preparatoria, me había resignado a nunca pertenecer al grupo de los populares. Sin embargo, un día ocurrió algo que cambió por completo esa situación. Mientras platicaba con mi amigo Andrés en la cafetería de la escuela y desayunábamos, una de las chicas del grupo de las populares se nos acercó. Mis ojos se abrieron como platos al verla frente a mí, no podía creerlo. La chica se llamaba Valentina, tenía el cabello completamente negro y la piel blanca casi transparente. Valentina me saludó y me preguntó si podíamos hablar en privado. Miré a Andrés y él asintió con la cabeza, pues aunque nunca le había dicho que mi sueño era pertenecer a ese grupo, él lo sabía por mi forma de verlos cada vez que caminaban por los pasillos. Me senté frente a ella en otra de las mesas de la cafetería y le pedí que me dijera qué pasaba. En esos momentos que ella estaba tan cerca de mí, por alguna extraña razón sentí una vibra extraña, como si estuviera viendo una película de miedo. Pero pensé que quizá eran los nervios. Valentina me dijo que una de sus amigas iba a mudarse de ciudad y, por ende, se cambiaría de escuela. Así que como ella y sus amigos se habían acostumbrado a ser siempre 6, querían saber si quería pasar el recreo del siguiente día con ellos. Me aseguró que les parecía muy amable y querían ser mis amigos. No podía creerlo, era increíble que ellos se fijaran en mí, así que claramente accedí. Valentina sonrió, pero su sonrisa no parecía sincera y al devolverle la sonrisa se fue. Después de aquella inesperada conversación con Valentina, no pude evitar sentir un torbellino de emociones en mi interior. Ansiaba compartir la noticia con mi mejor amigo, esperando su apoyo y entusiasmo. Sin embargo, al encontrar a Andrés y relatarle lo sucedido, su reacción fue muy diferente a la que esperaba. En lugar de emocionarse o ponerse feliz por mí, Andrés me miró con decepción y con una sonrisa a medias. Sus palabras me sorprendieron, pues me advirtió que no debería acercarme demasiado a esas personas. Según él, había escuchado rumores y comentarios inquietantes sobre el grupo de los populares. Algunos afirmaban que pertenecían a una secta o algo similar, lo que explicaría el dinero que parecía tener en abundancia, a pesar de su corta edad y de provenir de familias con niveles económicos medios. Andrés compartió conmigo que los fines de semana, los integrantes del grupo frecuentaban los mejores antros de la ciudad, luciendo ropa de las marcas más exclusivas, comiendo en restaurantes de alta categoría y derrochando dinero sin ningún reparo. Su sospecha era que quizás se dedicaban a actividades ilegales o turbias, ya que esa situación no era normal para jóvenes de nuestra edad y condición económica. Aunque sabía que había algo de razón en las palabras de mi amigo, decidí hacerme la desentendida y cambié de tema. Me costaba aceptar que algo oscuro se escondiera detrás de aquel grupo que tanto había admirado. Andrés solo volteó los ojos y decidió dejar pasar el asunto, aunque parecía preocupado por mí. A pesar de las advertencias de Andrés, no pude evitar sentirme emocionada y ansiosa por la oportunidad de pasar tiempo con el grupo de los populares. En mi interior,
Creía que tal vez esto era lo que necesitaba para cambiar mi vida y finalmente ser parte de ese mundo que tanto había anhelado. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Andrés y en la extraña sensación que me había invadido al estar cerca de Valentina. Aún así, decidí seguir adelante con la invitación y ver qué sucedía. Quizás, después de todo, solo se trataba de simples rumores y malentendidos, y no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, una voz me decía que debía tener cuidado y estar alerta ante lo que estaba por venir. Esa tarde, después de la sorprendente conversación con Valentina, no pude evitar repasar una y otra vez en mi mente cómo sería formar parte de ese grupo de jóvenes populares. Sin embargo, también me asaltaban preocupaciones e inseguridades. Temía que, al descubrir que no tenía tanto dinero como ellos o que no era tan brillante y maravillosa, dejaran de hablarme o me rechazaran. Pero después de debatir internamente, decidí que debía darles una oportunidad y confiar en que había una razón, por la cual querían empezar a juntarse conmigo. Otra preocupación que me atormentaba era la idea de dejar a mi amigo Andrés solo. Me dolía pensar que nuestra amistad pudiera verse afectada por mi decisión, pero en el fondo sentía que esta era una oportunidad única que no podía dejar pasar. Esa noche, me costó mucho conciliar el sueño, ya que la emoción de sentarme con ellos al día siguiente en el recreo era abrumadora y me mantenía despierta. Cuando casi llegó la madrugada, finalmente caí en un sueño profundo, pero lo que me esperaba era muy extraño y perturbador. En mi sueño, Valentina, vestida completamente de negro, aparecía frente a mí en un entorno oscuro y sombrío. Tomaba mi mano con firmeza y utilizando un cúter, cortaba su palma y luego la mía, dejando escapar gotas de sangre. Luego, unía nuestras manos y realizaba un pacto de sangre mientras sonreía con la misma sonrisa hipócrita que había usado un día antes. Alrededor de nosotros, una atmósfera ominosa y opresiva se cernía, alimentando mi creciente inquietud. Al despertar, me sentí profundamente asustada y desconcertada por la naturaleza del sueño, pero decidí atribuirlo al hecho de que había estado pensando en exceso en la situación. Aún así, una sensación de temor persistía en mi pecho mientras me preparaba para ir a la escuela. Mi mente no dejaba de divagar, preguntándome si había algún significado oculto en ese sueño tan vívido y aterrador. Llegué a la escuela con una mezcla de nerviosismo y expectativa, con el corazón latiendo rápidamente en mi pecho. No pude evitar buscar con la mirada al grupo de populares, mientras caminaba por los pasillos, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que los veía. Pero, cada vez que los observaba, la imagen de Valentina en mi sueño regresaba a mi mente, lo que me causaba una sensación de temor y malestar que no lograba sacudirme. Mientras tanto, Andrés se mostraba distante y preocupado, como si presintiera que algo no estaba del todo bien en este nuevo capítulo de mi vida. Aunque intenté hablar con él y asegurarle que todo estaría bien, no pude evitar sentir que algo se estaba rompiendo entre nosotros, una barrera invisible que se levantaba lentamente. No obstante, me convencí de que debía seguir adelante con mi plan de acercarme al grupo de los populares, tratando de ignorar las advertencias y preocupaciones que se acumulaban en mi mente. El día transcurrió lentamente, y cada minuto parecía eterno mientras esperaba ansiosamente la llegada del recreo. Mis pensamientos seguían divagando entre la emoción, el miedo y la preocupación por Andrés. A medida que se acercaba la hora, la tensión en mi pecho crecía, y mi respiración se volvía más agitada. Finalmente, llegó el momento del recreo. Sentí una mezcla de ansiedad y emoción mientras me dirigía a la cafetería. A lo lejos, pude ver a los populares sentados en una de las mesas, como si me estuvieran esperando. Valentina me vio y levantó la mano para saludarme, indicándome que estaban allí. A pesar de la aparente cordialidad de su gesto, una sensación de miedo sin razón comenzó a apoderarse de mí. Con el corazón latiendo rápidamente, me dirigí hacia ellos. Pero con cada paso que daba,
el miedo se intensificaba y un sentimiento de mal agüero comenzaba a invadir mi cuerpo. Era como si una fuerza oscura e invisible me estuviera advirtiendo de un peligro inminente. Mis pasos se volvían más pesados y el camino hacia la mesa parecía extenderse cada vez más, como si mi destino se alejara constantemente de mí. Al acercarme a la mesa, noté que la atmósfera a su alrededor era extraña y opresiva. El ruido y el bullicio de la cafetería parecían desvanecerse, dejando en su lugar un silencio espeluznante que se cernía sobre nosotros como una nube negra. La luz del sol que entraba por las ventanas parecía más tenue, como si estuviera siendo consumida por las sombras que se arremolinaban en torno al grupo. Cuando finalmente llegué a la mesa, me senté con cuidado, tratando de ocultar mi creciente temor. Los demás miembros del grupo me miraron con expresiones enigmáticas, como si supieran algo que yo no sabía. Sus rostros, antes llenos de vida y alegría, ahora parecían extrañamente pálidos y vacíos, como si les faltara algo esencial. Valentina comenzó a hablar, pero su voz sonaba distorsionada y lejana, como si proviniera de otro mundo. Sus palabras se mezclaban con susurros incomprensibles que parecían surgir de la nada, haciéndome sentir cada vez más angustiada. A medida que la conversación continuaba, me di cuenta de que los demás miembros del grupo parecían estar hablando en un lenguaje desconocido y siniestro, cuyas palabras retorcidas me llenaban de terror. Los objetos alrededor de nosotros comenzaron a cambiar de forma, como si estuvieran siendo manipulados por fuerzas invisibles. Las sillas se retorcían y gemían, como si estuvieran vivas y atrapadas en una pesadilla sin fin. Las sombras en las paredes parecían moverse y crecer, adoptando formas grotescas y amenazadoras que me observaban con malicia. A pesar del miedo que me embargaba, traté de mantener la compostura y seguir la conversación, pero cada palabra que pronunciaba parecía alimentar la oscuridad que nos rodeaba. Sentía que estaba atrapada en una espiral de terror y que, con cada momento que pasaba, me sumergía más y más en un abismo sin fondo. Todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor y me sentí mareada y desorientada. Mi visión se volvía borrosa y las voces distorsionadas de mis nuevos amigos resonaban en mi cabeza como ecos distantes. La opresiva atmósfera de la mesa parecía intensificarse y sentí que estaba a punto de perder el control. De repente, uno de los chicos del grupo dio un fuerte aplauso frente a mí mientras me miraba fijamente. Al instante, mi mareo desapareció y todo volvió a la normalidad. Por un momento, pensé que quizá el jugo que había tomado estaba caducado o algo parecido, ya que había experimentado una sensación tan extraña e inquietante. Todos en la mesa actuaron como si nada hubiera pasado, y continuaron con la conversación como si nada. Hablaban sobre moda, el nuevo vestido de Valentina y sus planes para el fin de semana. Mencionaron que asistirían a una fiesta increíble y que después irían al bosque a ver la luna llena. Me sentí muy incómoda cuando todos me voltearon a ver al mismo tiempo, como si hubieran ensayado ese movimiento previamente. Con una sonrisa en sus rostros, me invitaron a unirme a ellos en la fiesta y en la excursión al bosque, asegurándome que sería muy divertido. Aunque me sentía algo insegura, decidí aceptar la invitación, tratando de ignorar mis preocupaciones. No obstante, al observarlos de cerca, me percaté de que sus caras parecían demacradas y desgastadas, como si algo en su interior les hubiera arrebatado la vitalidad. Sus ojos, antes brillantes y vivaces, ahora tenían un aire de maldad muy extraño. A pesar de esto, intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugando una mala pasada. La conversación continuó, pero mi mente seguía divagando, atormentada por las extrañas sensaciones que había experimentado y las inquietantes apariencias de mis nuevos amigos. En el fondo, no podía evitar preguntarme si estaba tomando la decisión correcta al aceptar unirme a ellos en sus aventuras nocturnas, especialmente después de las advertencias de Andrés y el siniestro sueño que había tenido la noche anterior. Con cada palabra que intercambiábamos, la atmósfera a nuestro alrededor parecía volverse más densa y pesada,
como si estuviera siendo invadida por una oscuridad invisible que se adhería a todo a su paso. Las sombras en los rincones de la cafetería parecían moverse y crecer, como si estuvieran vivas y ansiosas por consumirnos. A medida que el recreo llegaba a su fin, las carcajadas y sonrisas de mis nuevos amigos comenzaron a adquirir un tono macabro y perturbador. Sus risas resonaban en mi cabeza como un coro de voces demoníacas, dejándome con una sensación de inquietud y terror que se enraizaba en lo más profundo de mi ser. El recreo llegó a su fin y me despedí de mis nuevos amigos, quienes se dirigieron a sus respectivos salones. Sus sonrisas no parecían sinceras y algo en ellas me hacía sentir inquietud. Al ver mi reflejo en una ventana, noté que mi propia sonrisa también carecía de la alegría y calidez que solía tener. Busqué a mi amigo Andrés y le conté todo lo que había sucedido durante el recreo, cómo me había sentido mareada y atemorizada sin razón aparente y cómo todo había vuelto a la normalidad de repente. Escuchó con atención, su expresión cada vez más preocupada. Andrés sugirió que quizá alguien había puesto algo en mi jugo, ya que era muy extraño todo lo que había experimentado. Me aconsejó que no fuera con los populares el sábado, argumentando que parecía una pésima idea, que todo estaba yendo muy rápido y que no tenía ningún sentido, que me hubieran buscado a mí, habiendo tantas otras chicas en la escuela. Aunque sus palabras me ofendieron, en el fondo sabía que tenía razón. Sin embargo, mi deseo de permanecer en ese círculo de amigos y experimentar la vida como parte de los populares era tan intenso que decidí hacer caso omiso a sus advertencias. Me convencí de que mis preocupaciones y temores eran infundados y que, en el fondo, todo iría bien si simplemente me relajaba y disfrutaba de la experiencia. A medida que la semana avanzaba, me volví cada vez más distante de Andrés y más cercana a los populares. Nos veíamos en los pasillos, compartíamos risas y bromas, pero siempre había esa sensación de malestar acechando en mi mente. En las noches, me costaba dormir, pues mi sueño estaba plagado de pesadillas en las que Valentina y los demás se transformaban en monstruosos seres que me perseguían y devoraban lentamente mi alma. El viernes por la noche, antes del fin de semana en que había aceptado unirme a los populares en la fiesta y en la excursión al bosque, decidí hablar con Andrés una vez más. Quería disculparme por haberlo dejado de lado y compartir mis preocupaciones con él, buscando su apoyo y consejo. Nos encontramos en un café cerca de nuestras casas y me sorprendió ver lo demacrado y cansado que se veía. Me pregunté si había estado preocupándose por mí todo este tiempo y si mi alejamiento había afectado nuestro vínculo de amistad. Al verlo, mi corazón se llenó de culpa y arrepentimiento. Le conté mis temores, las pesadillas que me atormentaban y la constante sensación de malestar que me acompañaba en cada encuentro con los populares. Andrés me escuchó con atención, con su rostro lleno de preocupación y tristeza. Después de un largo silencio, me dijo que lo pensara bien antes de ir con ellos, y que si en algún momento me sentía incómoda o en peligro, no dudara en alejarme de ese grupo y regresar a casa y volver a la relación de amistad que solíamos tener. Asentí, agradeciendo a Andrés por su preocupación y prometiéndole que tendría en cuenta sus palabras. Nos despedimos y cada uno se dirigió a su casa, mientras una sensación de inquietud continuaba creciendo en mi interior. Esa noche, me acosté temprano, tratando de descansar antes del agitado fin de semana que se avecinaba. Sin embargo, el sueño no me brindó el refugio que esperaba. En lugar de eso, me sumergió en un mundo de horribles pesadillas que me atormentaron hasta el amanecer. En mis sueños, me encontraba en un lugar oscuro y lúgubre, donde reinaba un silencio sepulcral. El aire estaba cargado de un hedor nauseabundo, como si la muerte y la descomposición se hubieran adueñado del entorno. En medio de la penumbra, podía distinguir una serie de velas que emitían una luz pálida y enfermiza, iluminando un extraño altar cubierto de símbolos sumerios y arcanos. A medida que me acercaba al altar, notaba que estaba cubierto de sangre fresca, que goteaba lentamente hasta formar un charco en el suelo. En el centro del altar,
Había un gran libro abierto, cuyas páginas parecían estar hechas de piel humana y cuya tinta parecía ser sangre coagulada. Los símbolos y escrituras del libro me llamaban de manera hipnótica, invitándome a leerlos en voz alta. Mientras recitaba las palabras, una sensación de terror me invadía, y el aire a mi alrededor se volvía más denso y opresivo. Las velas comenzaron a arder con una llama azulada, y las sombras que proyectaban adoptaron formas grotescas y amenazadoras. Podía sentir la presencia de seres malignos y antiguos que se agazapaban en la oscuridad, observándome con malicia y esperando el momento adecuado para atacar. En ese instante, los populares aparecieron ante mí, vestidos con túnicas negras y llevando máscaras que ocultaban sus rostros demacrados. Sus voces se alzaron en un cántico gutural y siniestro, y sus manos sostenían objetos para rituales cubiertos de sangre y símbolos arcanos. Me di cuenta de que había sido arrastrada a un ritual de brujería, y que mi alma estaba siendo ofrecida como tributo a entidades innombrables y terribles. Intenté huir, pero mis piernas no me respondían y mis gritos de auxilio se ahogaban en mi garganta. Los populares continuaron con su ritual y una energía oscura y maligna comenzó a acumularse a nuestro alrededor, atrapándome en un vórtice de horror y desesperación. Sentí como la oscuridad penetraba en mi ser, devorando mi alma y dejándome vacía y perdida. Desperté empapada en sudor y temblando de miedo, las imágenes de la pesadilla todavía vívidas en mi mente. A pesar de la horrible pesadilla, decidí no darle importancia. Me convencí a mí misma de que todo era producto de mi imaginación y que no tenía sentido preocuparme por tonterías. Así que, decidí seguir adelante con los planes de ir a la fiesta con mis nuevos amigos y, si todo iba bien, quizá incluso ir al bosque con ellos. Eso sí, me prometí que si algo salía mal, buscaría a Andrés. A las 8 de la noche, llegué a la fiesta con los populares. El evento estaba lleno de gente adinerada, pero había algo extraño en sus ojos que me ponía nerviosa. Sin embargo, decidí ignorar ese detalle y simplemente disfrutar de la noche. Bebí más de lo que debía, me divertí mucho y me sentí aliviada al pensar que quizás había exagerado mis temores. Cuando dieron las 12 de la noche, les dije a mis amigos que debía irme, pues ya era tarde y mis padres estarían preocupados. Ellos insistieron en que los acompañara al bosque, y bajo la influencia del alcohol y la diversión, terminé accediendo. Al llegar al lugar, me sorprendió ver un altar idéntico al de mi sueño. Mis amigos me pidieron que tomara sus manos, formando un círculo alrededor del altar. Comenzaron a recitar palabras en un lenguaje desconocido y antiguo, mientras velas negras ardían alrededor de nosotros. El viento soplaba con fuerza, y el ambiente se volvía cada vez más pesado y opresivo. De repente, me percaté de que había caído en un aquelarre de brujas, tal como en mi pesadilla. Aterrorizada, solté las manos de mis amigos y comencé a correr lejos de ese lugar. Uno de los hombres me alcanzó y me dijo que no fuera tonta, que si quería dinero, belleza y poder, debía aceptar unirme a su grupo de brujos. Me contó que el diablo había aparecido en un sueño de una de las chicas y les había dicho que yo era la indicada, por eso me buscaron. El susto me hizo recuperar la sobriedad y corrí como nunca antes en mi vida. Afortunadamente, una mujer que pasaba en su auto me vio y me ofreció llevarme a casa. Apenas podía hablar y cuando llegué a mi hogar, me eché a llorar desconsoladamente. Mis padres me consolaron y mi madre durmió conmigo esa noche para asegurarse de que estuviera bien. Al día siguiente, fui a casa de Andrés y le conté todo lo sucedido. Él me llevó con un curandero que vivía cerca de su casa, quien limpió mi energía y me prometió que esos brujos jamás volverían a acercarse a mí. Aunque la experiencia fue aterradora, aprendí una valiosa lección sobre la importancia de escuchar a mis amigos y a mi intuición. Me di cuenta de que las apariencias pueden ser engañosas y que la belleza, el dinero y el poder no son lo más importante en la vida.
Esta experiencia me enseñó a valorar las verdaderas amistades y a no dejarme llevar por el deseo de encajar en un grupo que parecía perfecto desde afuera. Aprendí a no confiar ciegamente en las personas, especialmente cuando mi intuición me advierte que algo no está bien. A partir de ese momento, decidí enfocarme en cultivar relaciones auténticas y en ser fiel a mí misma, sin importar las circunstancias. Tengo en mi memoria una ocasión en la que acompañé a mi madre a un cementerio, mientras las personas estaban alrededor de la tumba en la que iban a sepultar al difunto. Yo me distraje un poco más atrás. Jugando entre las lápidas, como parte de mi juego, comencé a recolectar unas piedras. Con discreción tomé unas flores de otra sepultura y me puse a jugar. Me encontraba entretenida cuando vi algunos palos pequeños y extraños, dispersos por el lugar. Se me hicieron curiosos y recogí 2 de ellos. Después de un rato, mi madre me llamó para retirarnos. Se me hizo fácil y guardé mi hallazgo en la bolsa de mi chamarra. Con el paso del tiempo me di cuenta que lo que recogí no fueron 2 palos, sino 2 huesos de algún cadáver. Después que regresamos a casa, mi madre me dijo que me bañara para que me pusiera a hacer mi tarea. Ese día yo no había asistido a clases porque mi maestro estaba en un curso de capacitación, pero mis hermanos sí habían ido a la escuela. Me metí a la ducha con mi nueva adquisición para lavarlos y poder jugar con ellos. Mientras me bañaba comencé a escuchar como si algún niño estuviese llorando. Cerré la llave de la regadera para poner atención, y de nuevo escuché el llanto. Mi madre también lo oyó, porque enseguida se acercó a la puerta para preguntarme si me encontraba bien. Le dije que sí. Al salir del baño, mi mamá estaba afuera, estaba preocupada de que algo me hubiera sucedido. Le dije que todo estaba bien. Ella me respondió que había escuchado con claridad que estaba llorando. Le dije que también lo escuché, pero no fui yo. Me retiré a mi recámara y guardé en el armario los 2 huesos que me había traído del cementerio. Enseguida me dispuse a realizar mis actividades escolares. Mientras trabajaba en eso, escuché como si alguien corría y se metía a mi habitación. Volteé y no vi a nadie, así que continué con mis actividades. Hubo un momento en que me había enfadado de hacer las planas. Dejé el cuaderno por unos minutos y pude ver cómo le daban vuelta a las hojas de mi cuaderno, como si alguien estuviera viendo mis tareas. Ahí fue cuando se me hizo muy raro. Me acerqué con mi madre para decirle el hecho tan extraño que acababa de presenciar. Ella me acompañó a mi cuarto. Le expliqué con detalles lo que acababa de ver. Mi mamá se quedó pensativa, cerró el ala de la ventana. Me dijo que quizás el viento entró y produjo ese efecto en las hojas de mi cuaderno. En ese instante, me quedé conforme con el comentario de mi mamá. Ella se quedó un rato a hacerme compañía, para que me diera cuenta de que no sucedía nada anormal. Durante el tiempo que ella se quedó conmigo, no sucedió nada, así que ella se retiró pensando que todo había quedado solucionado, y yo también lo pensé de esa manera. Después de que terminé la tarea, me fui a la sala a jugar un rato con mis juguetes. Mi mamá me dijo que saldría a comprar las tortillas, no tardaría mucho en llegar. Solo me dejó como precaución que no atendiera el teléfono, ni que le abriera a nadie la puerta. En cuanto ella se retiró, sin motivo alguno se encendió el televisor. En ese tiempo no había control remoto, el aparato funcionaba de forma manual, así que eso me causó incertidumbre pensar quién lo había hecho. Miré hacia todos lados de la casa. En ese momento comenzó a sonar el teléfono. Yo no quise contestar, porque era una indicación que me había hecho mi mamá. Sin embargo, no dejó de timbrar, y hubo un instante en el que me molestó tanto el sonido que lo descolgué. No respondí, dejé la bocina del teléfono sobre la mesa. Solo lo hice para que ya no sonara por más tiempo. Sin embargo, alcancé a distinguir una voz que salía de ella. No pude saber lo que decía, porque no le entendí. Solo escuché un grito muy fuerte que salió del altavoz. Más tarde llegó mi madre junto con mis hermanos. Me abracé a ella, le dije lo que había sucedido. Ella me respondió que me encontraba muy alterada, y quizás no debió de haberme llevado al cementerio.
La abracé con fuerza porque había sentido mucho miedo, me dio un medicamento de origen natural para calmar los nervios, así poco a poco comencé a sentirme mejor. Por la tarde, ya se me había olvidado todo lo ocurrido, me puse a jugar con mis hermanos a las escondidas. Nuestra casa tenía un patio trasero muy grande, lo que nos permitía correr y escondernos sin tener que salir a la calle. Nos podíamos ocultar en cualquier parte de la casa, así que corría a esconderme detrás del gabinete. Por lo largo y grande que era, no parecía fácil que me pudieran encontrar en ese lugar. Pasaron los minutos y nadie me encontró. De pronto, sentí que alguien me tocó el hombro derecho, volteé hacia ese lado sin ver a nadie, pero con claridad, sentí que alguien se encontraba a un lado de mí. Me salí asustada del lugar y ya no quise esconderme más, me fui a mi cuarto sin entender lo que pasaba. Por la noche, desperté porque escuché como si alguien estuviera corriendo alrededor del cuarto, me senté para ver si era mi hermana, pero ella se encontraba dormida. Los pasos continuaron, hasta que hubo un momento en que se detuvieron. Miré hacia el espejo y pude ver con un poco de dificultad la imagen de alguien. Parecía que era un niño por su tamaño, pero su cara era horrible. Me puse a gritarle a mi mamá. Ella entró asustada y me dijo que solamente era una pesadilla. Trató de calmarme sin lograr conseguirlo, pero era tanto mi miedo que mi mamá me acabó llevando a dormir a su recámara. A partir de esa noche, ya no pude tener un descanso tranquilo. Casi a diario me despertaba llorando, porque había visto algo a través del espejo. Incluso, mi madre tomó la decisión de cubrir los espejos con una cobija, pero aún así, continué con miedo. Día a día me pasaban cosas perturbadoras. Hubo un momento en que mi madre acudió con un sacerdote. Ella era muy religiosa y pensó que era la mejor solución. El padre lo que hizo fue rociar agua bendita en toda la casa. Me puso a mí al centro de la sala y también me mojó con el líquido. Dijo unas oraciones, mientras ponía su mano sobre mi cabeza. Me dijo que tenía que acercarme más a la iglesia y a los sacramentos. Por unos días, pude estar tranquila, dormí durante toda la noche. Mi mamá creyó que todo se había solucionado, hasta que un día de nuevo regresó el niño o lo que sea que pudiera ser. Recuerdo que ese día me encontraba jugando en mi columpio, y mis hermanos estaban jugando también por el patio. Les grité que me empujaran, ya que todavía no sabía cómo mecerme sola. Ellos me ignoraron. Prefirieron continuar en sus juegos. De repente sentí que alguien comenzaba a empujarme, cada vez era con más intensidad. Traté de ver quién era la persona que me estaba paseando, pero no veía a nadie, y sin interrumpir me empujaba más fuerte. Fue tanto mi miedo, que me aventé del columpio. El golpe fue tan fuerte que tuvieron que llevarme al hospital. El resultado fue una fractura del brazo derecho. Los primeros días, me quedé en casa, no pude asistir a la escuela, porque estaba incapacitada mi mano derecha. En casa, hubo momentos en los que mi madre se tenía que ausentar, o estaba inmersa en sus ocupaciones. Así que me arregló para que me pudiera acomodar en el mueble de la sala, así podría sentirme más segura. Pero en cuanto dejaba de ver a mi madre, el miedo me invadía y comenzaba a gritar desesperada. Mi mamá pensó que tenía algún problema psicológico, comenzó a llevarme con un terapeuta infantil. Sin embargo, eran casi nulos mis avances, y fui entrando en un estado de desmejoramiento y continuo temor. Lo que nunca le dije a nadie fue que en todo momento veía a ese niño que trataba de estar más cerca de mí. Ya no me dejaba en ningún instante, pero lo que me daba mucho miedo era ver su rostro, pues era siniestro. Creo que mi madre entró en un estado de desesperación, ya que ella decía que las personas que creían en la brujería y en todas esas cosas no eran creyentes de Dios. No sé quién le daría la recomendación de llevarme con una bruja. Mi mamá así llamaba a todas las personas que practicaban el esoterismo. Fuimos con una mujer que vivía en un lugar apartado, lejos de nuestra casa. Esa persona me acostó en una cama improvisada, hecha con una mesa de madera, me examinó con detenimiento, comenzó a hacerme una especie de limpia de energía, con sus manos tocaba cada una de mis extremidades, y hacía como que jalaba y expulsaba algo de mi cuerpo.
No supe lo que le dijo a mi mamá, porque la apartó para hablar con ella. Cuando salimos del lugar, me sentí peor, comencé a tener náuseas y mareos, comencé a vomitar algo negro, hubo un momento en que me puse tan mal, que ensucié con el vómito mi brazo fracturado, así que fue necesario llevarme de nuevo al hospital para que me cambiaran el yeso. No sé si fue que el espíritu se alborotó con lo que me hicieron, que volvió con más intensidad esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su imagen maligna, porque ya había cambiado y ahora tenía una mirada demoníaca. Recuerdo como mi mamá se sentía impotente por no poder ayudarme. Escuché por teléfono que le llamó a una de sus amigas, al parecer le decía que regresara de nuevo con la bruja. Ella le respondió que me había puesto peor, y que eso no había funcionado. Creo que mi mamá acabó aceptando. Al otro día me llevó de nuevo con la bruja, le explicó cómo me había puesto después de lo que me hizo, y la mujer le explicó que era cierto lo que ella había pensado. No solo era un alma que se encontraba en este plano, sino que era un ente que me quería dañar. Le dio una serie de recomendaciones para que yo pudiese estar mejor, entre ellas, una que consistía en limpiar cada uno de los espacios de mi habitación y de la casa, rociando con un líquido que ella le facilitó. En cuanto llegamos a casa, mi madre comenzó a realizar las indicaciones dadas por la mujer. Ella se encontraba en esas labores cuando vio los 2 huesos que me había traído del panteón y los dejé olvidados en el armario, y mi madre fue de inmediato conmigo, me preguntó de dónde los había sacado. Le dije que los encontré en el suelo, a un lado de una tumba. Mi mamá se alteró mucho y me dijo que no debía haberlos traído. Pero después cambió su postura, comprendió que lo hice por desconocimiento. Mi madre envolvió los 2 huesos en un pañuelo y los metió en una bolsa. Mientras íbamos con la bruja, los puso fuera de la casa, en el patio. No sé si tuvo algo que ver el hecho de que los cambiara de lugar, porque esa noche se escucharon en el patio una serie de gritos. No se comprendía lo que decían, pero sí se escuchaban alterados, como si estuvieran enojados. Al día siguiente, mi madre prefirió llevarme con la bruja. En vez de que asistiera a clases, ella llevaba consigo los 2 huesos del difunto, y en cuanto llegamos a la casa de la bruja, ella se alteró mucho. Parecía que conocía de antemano el contenido de la bolsa. En cuanto mi madre le reveló lo que había sucedido, la mujer explicó que esa fue la razón por la que sucedieron tantos acontecimientos extraños. Añadió que era necesario realizar otro tipo de limpieza, ya que al llevar conmigo los huesos, también me había traído al muerto. En aquel tiempo, no alcancé a comprender lo que la mujer le dijo a mi madre. Años más tarde investigué sobre lo que era la palería. Según la bruja, era una práctica que hacían las personas que se dedican a la magia negra, con la finalidad de profanar una tumba y llevarse algún hueso, para realizar el rito de levantar al muerto. No cualquier hueso sirve para esta finalidad. Por tal motivo, hay ocasiones en que quedan regados los huesos que no sirven para tal finalidad. Según lo que dijo la mujer, antes de profanar una tumba, se le pide permiso al muerto para poder llevarse una parte de su osamenta. En este caso, lo más seguro es que nadie le pidió el favor al difunto. Por tal motivo, se encuentra molesto. Mi madre le dijo que al parecer se trataba de un niño, ya que yo lo veía de ese tamaño. Ella respondió que eso no era seguro, quizás el espíritu solo tomaba esa forma para confundir a la persona que extrajo el hueso. Lo que era cierto es que estaba molesto, por eso me sucedieron los accidentes y ahora era necesario revertir todo lo ocurrido. Mi madre le dijo que si no era suficiente con llevar los huesos al panteón y dejarlos en el lugar en el que los recogí, ella respondió de manera tajante que no bastaba con hacer eso. La señora me hizo otro ritual distinto. Nos retiramos del lugar con la idea de que todo estaría mejor. Ese día no me sentí muy bien, ya no me gustaba ir ahí, porque cada vez que iba no lograba sentirme bien. La mujer, al darse cuenta que no hacían efecto cada uno de los rituales que me hacía, cambió de estrategia. Esa última vez que fuimos, recuerdo que me dio a beber de un brebaje que sabía muy amargo. No lo quería tomar, pero ella me dijo que si no lo hacía, no sería efectivo el procedimiento.
y mi madre asintió para que así lo hiciera. En pocos minutos la bebida comenzó a hacer efecto, comencé a sentir mucho sueño, tanto que me quedé profundamente dormida, y caí en un sueño en el que se me revelaba la identidad del dueño de esos dos huesos. No era el de un niño, era el de un hombre joven, cuyos restos habían sido profanados. Y con tales huesos se realizó un ritual de magia negra. El alma de ese ser se encontraba entre dos mundos, en el del bien y el mal. Él no estaba de acuerdo en lo que habían hecho con su osamenta, sin embargo, como la magia negra era muy poderosa, no pudo hacer nada al respecto. No sé por cuánto tiempo estuve en este trance, porque cuando volví en mí, a mi madre se le veía preocupada. A grandes rasgos, les dije lo que me había sucedido. Durante el sueño o el trance provocado por la ingesta de la bebida, incluso, pude saber el nombre del difunto. Se trataba de un Miguel Vallejo. Lo único que me pedía era que juntara sus huesos que se encontraban dispersos y los llevara a su tumba. La mujer dijo que no era tan simple, ese espíritu se encontraba atrapado en un ritual muy fuerte, y algunos de sus huesos ya habían sido molidos para realizar su cometido. De cualquier manera, nos dijo que era necesario llevar los huesos, que mi madre traía, y dejarlos en el lugar indicado, y que yo debería de depositarlos. Al día siguiente, fuimos al cementerio, y en la oficina preguntamos por la tumba de ese difunto. No fue tan sencillo conseguir el dato, pues nos dijeron que deberíamos volver en varios días, y quizás tendrían la ubicación de esa tumba. Días después regresamos al panteón. Por fortuna sí tenían la información que se solicitó, le dieron a mi madre la ubicación de la tumba y fuimos a ese lugar. Fue triste encontrar el lugar olvidado y en malas condiciones. La lápida estaba quebrada y se podía ver al interior de la fosa. Por curiosidad intenté asomarme al fondo del agujero oscuro. De inmediato mi madre me tomó del brazo y me lo prohibió. Lo que ella hizo fue lanzar los dos huesos a través del hoyo. Hizo otra serie de rituales para dar cierre a ese acontecimiento. Antes de retirarnos de ahí, mi mamá me dijo que me disculpara con el difunto. Eso fue algo que le comentó la bruja. Le pedí perdón al difunto y le prometí que no lo volvería a hacer. Nos retiramos del lugar. Ambas sentimos como si nos quitaran un peso de encima. Al liberarnos por fin de esa maldición, me sentí feliz, y por la cara de mi mamá. Creo que ella también. En casa ya no se volvió a hablar de ese asunto, todos dimos por cerrado el caso. Como era fin de semana, me pude quedar por más tiempo viendo la televisión al lado de mis hermanos. Mi madre se fue a dormir temprano, pues de seguro, los días anteriores habían sido complicados para todos. Mis hermanos y yo decidimos ver una película y poner un tendido en la sala. Mi hermano me dijo que fuera a la cocina por las palomitas, pero en cuanto entré a esa habitación sentí mucho frío, y de repente la temperatura del lugar cambió por completo. Estaba helado como si estuviera dentro del refrigerador. Me froté los brazos para darme un poco de calor. Fui por un recipiente para poner la botana. Al agacharme por un tazón, pude ver a un ser oscuro, que me veía con atención. Cuando intentó acercarse a mí, grité y tiré el recipiente al piso. De inmediato mis hermanos y mi madre corrieron hacia mí. Yo solo le apuntaba con el dedo diciéndole, «Ahí está». Cuando ellos entraron a la cocina, no vieron nada en absoluto. Me decían que ya podía entrar, para que me diera cuenta de que no había nadie. Yo ni siquiera hice el intento de ingresar. Me fui a dormir junto con mi mamá, pero no pude evitar tener miedo, pues esa imagen se quedó grabada en mi mente, y durante la noche comencé a delirar. Mi mamá dice que tuve mucha fiebre. Ella argumentó que fue por el susto. Hubo un momento en que fue necesario bañarme, porque comencé a convulsionar por la temperatura tan elevada. Me dejaron durante un rato en la tina del baño en el agua tibia. A cada momento me ponían el termómetro, para cerciorarse de que la fiebre haya bajado. No sucedió así, y me tuvieron que llevar a urgencias, porque las convulsiones regresaban. En el hospital, los médicos no podían controlar los espasmos. Fue necesario inducir un coma, para poder dominarlos. Mi madre me dijo que todo ocurrió tan rápido. Ella no daba crédito a todo lo que los médicos le dijeron. Incluso, le llegaron a mencionar
que quizás podría morir, ya que ni ellos podían determinar mi estado de enfermedad, pues se encontraban ante algo desconocido. Pasaron 2 días y cada vez me encontraba peor. Los médicos solo esperaban a que ocurriese un desenlace. Mi madre estaba tan angustiada que nunca se separó de mí. Ella me dijo después que una compañera de trabajo le marcó para saber mi condición de salud. Cuando escuchó a mi madre y le dijo que solo esperaban un milagro, ella le comentó si la bruja con la que me llevó estaba enterada de todo. Mi madre le dijo que claro que no, que eso no tenía nada que ver con mi enfermedad. Sin tomar en cuenta a mi mamá, su amiga llevó a la bruja al hospital. Ella no pudo entrar a verme, ya que me encontraba en terapia intensiva. Sin embargo, desde ese lugar, mi mamá me dijo que ella comenzó a hacer un ritual a discreción, lo más cerca que pudo estar conmigo. Mi mamá me dijo que nunca supo qué pasó en realidad, pero que en ese momento en que la mujer comenzó a mover sus labios como signo de que estaba orando, una ráfaga de aire pasó entre ellas. Fue únicamente un instante, en el que ella sintió mucho frío, y las 2 mujeres se miraron sorprendidas. Poco después los médicos dijeron que ya estaba saliendo de peligro. Poco a poco me fui recuperando, hasta que salí del hospital por mi propio pie. Lo que la bruja le dijo a mi madre fue que los huesos del difunto fueron usados para un ritual de magia negra. Al traerme alguno de ellos, fue un canal de comunicación entre el maleficio que hicieron otras personas y yo. Cuando ella trató de romper ese hechizo, lo único que consiguió fue enfurecer al ente que formó parte de ese ritual. Al parecer, esa energía se marchó a cumplir los designios de quien lo había invocado. Esto sucedió hace mucho tiempo, cuando mi madre estuvo a punto de perder su alma por culpa de la ignorancia de mi abuela. En esos años, las mujeres acostumbraban a dormir a los bebés recién nacidos con un espejo frente a ellos y unas tijeras de metal en forma de cruz. Pero mi abuela iba en contra de la corriente, así que se burlaba de estas cosas porque le parecían mitos nada más, pero la vida más tarde le enseñaría que el mal está presente, y principalmente cuando hay almas inocentes y puras en casa. En aquel lugar, era común escuchar acerca de nahuales y brujas que iban en la luz de la luna a las casas e intentaban robarse a los más niños. También se decía que eran las mismas mujeres del pueblo, que al llegar la noche, se convertían en guajolotes para robar pertenencias y pasar desapercibidas. Ahí la mayoría de los niños no llegaban a su primer año y sufrían de la muerte de cuna, pero se decía que esto era culpa de las mamás que no los bautizaban a tiempo, como mi abuela que había hecho caso omiso, y aunque mi madre estaba a punto de cumplir 1 año, no la había bautizado. Una noche muy fría, mi abuela se acostó al lado de mi madre, que aún era muy pequeña. Siempre dormían solas, porque mi abuelo era velador de una hacienda cerca de ahí. Como siempre no usaba tijeras en forma de cruz, ni un espejo frente a la bebé, y esta alma inocente era un festín para cualquier bestia que se pudiera acercar en ese momento. Las brujas se aprovecharon de la nula protección de la menor y se presentaron dejando en aquel hogar un olor nauseabundo como de pudrición. La extrañada madre despertó por aquel asqueroso olor y encontró a la niña con rasguños en los pies. Después de eso empezó a enfermarse y no se sabía de qué. Tenía la mirada perdida, no quería comer y en cuanto llegaba la noche, comenzaba a llorar hasta quedarse dormida. Mis abuelos ya estaban muy preocupados, porque mi madre ya había adelgazado mucho, así que la llevaron al hospital, pero los médicos no sabían cuál era la razón de aquellos síntomas. Únicamente le dieron medicamentos y les pidieron regresar en 5 días para ver si había mejorado. Ya no sabían qué hacer, además por las noches no podían dormir, porque aparte de la preocupación, tenían terribles pesadillas con extraños seres, e incluso varias veces escucharon en la cocina, como si alguien estuviera cocinando algo en un caldero. Un día después de la cita con el médico, una de las ancianas del pueblo los saludó fervientemente, y cuando vio a la bebé, les dijo que eso no era normal, que seguramente las brujas habían ido a verla durante las noches, que le estaban quitando el alma poco a poco,
porque la niña se veía muy mal. Les contó que eso le había pasado a su nieto, por no cuidarlo lo suficiente, y que lamentablemente él había muerto. Les dijo que una curandera había dicho que una bruja iba todas las noches a ver al bebé, inducía a la madre en un sueño profundo, y poco a poco robaba el alma del niño, hasta que sin darse cuenta ya no se podía hacer nada. La madre, a pesar de que no creía en esto, cayó presa del pánico y le preguntó que si existía alguna manera de evitar eso. La señora le dijo que debía colocar un espejo, el más grande que tuviera frente a la bebé, y unas tijeras de acero inoxidable bajo la almohada. También le dijo que tratara de no quedarse dormida por lo menos por una noche, para velar por su hija y así no tuvieran oportunidad de hacerle daño. Cuando llegó la noche, mi abuela tomó mucho café para que el sueño no le ganara, prendió el radio y se colocó en la mecedora con la bebé en los brazos, trató de no cerrar los ojos, y por varios minutos esto no fue un problema, hasta que un sueño profundo comenzó a invadirla. Intentaba que no la venciera, pero falló. Sus ojos se cerraron completamente. Y cuando los abrió se dio cuenta de que la niña no estaba, y que la ventana estaba abierta de par en par. Se asomó y pudo ver una silueta muy grande, volando con su hija en los brazos. Se asustó muchísimo y decidió seguir a ese ser lo más rápido que pudo, saliendo por la misma ventana, llevando un espejo y después de correr por varias cuadras. Vio que ese monstruo se metió por el monte a una casa de madera, así que fue hacia allá sin hacer ruido. Cuando llegó, vio por la ventana que las brujas eran dos ancianas con demasiado sobrepeso, no tenían cabello y una de ellas no tenía una pierna. Esta mezclaba algo que parecía hervir en una enorme olla, mientras la otra sostenía a la niña. Le dio un vuelco en el corazón cuando notó que la llevaba hacia aquel caldero. Tocó la ventana para impedirlo, y cuando la vieron, su rostro se llenó de coraje y se acercaron a ella rápidamente, pero sin caminar. Sus pies flotaban en el suelo. Una de las brujas rompió el vidrio con su puño con mucha fuerza y tomó a mi abuela de la blusa a la altura del cuello, queriendo hacerle daño, pero ella sacó el espejo y lo puso frente a las señoras. Soltaron un grito y varias maldiciones, se taparon la cara, y en ese momento la angustiada madre tomó a su hija y corrió sin ver atrás. La niña se veía aún más enferma, lo que preocupó demasiado, y en cuanto llegó a casa le dio su medicamento, la bañó y rezó para que su salud mejorara. Estaba muy nerviosa, tenía miedo de que llegaran de nuevo aquellos seres asquerosos por su indefensa hija, y se arrepintió por no creer lo que le aconsejaban otras madres para protegerse. Puso las tijeras abajo de la almohada, se quedó dormida, y agradeció que al despertar su bebé siguiera con ella. Cuando llegó su esposo le contó lo que había pasado, y éste no daba crédito a sus palabras. Dijo que quería buscar a aquellas mujeres y quemarlas frente a todo el mundo, para que dejaran de causar daños. Pero mi abuela le dijo que era muy peligroso, y que lo mejor era ir con la curandera y preguntarle qué hacer esa noche. Fueron en su camioneta y le platicaron lo sucedido a la señora. Ella les dijo que debían poner un espejo frente a la bebé esa noche, salir a medianoche y decir unas palabras que había escrito en un papel. Era un versículo de la Biblia escrito al revés, para que las brujas cayeran. La oscuridad llegó y mi abuelo tenía que ir a trabajar. Le pidió a mi abuela que tuviera cuidado con la niña, y también cuando saliera a leer el versículo, le dio un beso en la frente y se fue. Cuando llegó la medianoche, ella sacó un espejo y lo puso frente a la bebé mientras dormía, y su sorpresa fue enorme cuando se dio cuenta de que unos segundos después, el semblante de dolor le había cambiado a su hija. Ahora se veía mejor, respiraba más tranquila y el color había regresado a sus mejillas. Estaba muy feliz. Eso le dio valor para salir a leer lo que había en aquella hoja, y aunque le costó mucho, cuando terminó escuchó gritos ahogados en el cielo, y se alegró porque su corazón le decía que aquellos seres ya no los molestarían, y ella tenía razón. Gracias a esta experiencia, mi abuela comprendió que la gente no mentía, y estuvo a nada de perder a su bebé por su escepticismo. El espejo aún está guardado en la casa de mi abuela y lo mantienen tapado.
La experiencia lamentablemente no quedó ahí. Se decía que cada año las brujas llegaban de otros lugares a buscar carne fresca e inocente para comer, y la abuela cuenta que después de varios años de aquel suceso, iba a ser el festival de Santo Tomás en el pueblo, y todos se habían puesto de acuerdo para adornar y preparar la cena de esa noche. Incluso habría baile y feria para los niños. Todos estaban muy entusiasmados, pero empezó a llegar el rumor de que alguien había visto a unas mujeres flotar por el campo y que después las habían visto convertirse en bolas de fuego. Se recomendaba cuidar a los niños, y más a los que no estaban bautizados, porque eran mucho más vulnerables. Su vecina tenía un hijo pequeño, más o menos de la edad de su hija, y habían ido a su casa para preparar los tamales que les había tocado llevar en esa ocasión. Los niños jugaban felices, y cuando llegó la hora de ir al festival lo estaban aún más. Cuenta mi abuela que su amiga, la vecina, le contó que después de subir a varios juegos, llevó a su hijo a bailar, había demasiada gente, y se le soltó por un segundo de su mano, pero que la volvió a sentir poco después. Caminó sin fijarse, pero de repente sintió que su mano se quemaba y al voltear a ver a su hijo, se dio cuenta de que éste ya no estaba. Mirando hacia todos lados, vio un lugar donde una mujer sin pelo y con un vestido enorme llevaba a su pequeño. No dudó un solo instante y corrió para alcanzarlos, pero fue inútil, se perdieron entre la multitud y jamás volvió a ver a su pequeño. Por eso mi abuela siempre le decía a mi madre que nos cuidara cuando éramos pequeños, pues no quería sufrir el que una bruja malvada nos llevara. Hace muchos años, en el pequeño pueblo donde crecí, mi abuelo era el respetado policía local. Recuerdo claramente las historias que solía contarme sobre sus noches de patrullaje, cuando las sombras se apoderaban del pueblo y el silencio se volvía más profundo que nunca. Mi abuelo, un hombre robusto con una mirada penetrante, solía afirmar que las noches en nuestro pueblo escondían secretos oscuros. Decía que mientras todos dormían plácidamente, él veía cosas que la gente común preferiría no conocer. Entre todas las extrañas experiencias, una historia en particular siempre me dejó con escalofríos. Mi abuelo solía hablar de una misteriosa figura que aparecía en las calles más oscuras del pueblo, una mujer, pero no una mujer común, tenía el aspecto de una bruja salida de las pesadillas más profundas. Mi abuelo describía a esta mujer vestida con harapos, con largos cabellos enredados que caían sobre su rostro pálido y arrugado. Sus ojos, según él, brillaban con una luz malévola y su risa resonaba en la noche como un eco macabro. Lo más inquietante de todo, era que según las historias de mi abuelo, esta mujer siempre aparecía en los momentos más oscuros de la noche, cuando la luna estaba oculta y solo las sombras gobernaban el pueblo. Nunca se le veía durante el día, pero cada noche, cuando los relojes marcaban las horas más sombrías, ella deambulaba por las calles desiertas. Mi abuelo juraba haberla visto en más de una ocasión, siempre acechando desde las sombras, observando con ojos que parecían conocer todos los secretos del pueblo. Incluso decía que en algunas noches, cuando se acercaba lo suficiente, podía escuchar sus susurros siniestros en el viento nocturno. Aunque la gente del pueblo solía burlarse de las historias de mi abuelo, muchos admitían sentir un escalofrío inexplicable cuando caminaban por las calles solitarias después del anochecer. La leyenda de la mujer bruja se convirtió en parte de la tradición oral del pueblo, transmitida de generación en generación. Impulsada por una mezcla de curiosidad por lo desconocido, decidí acompañar a mi abuelo en una de sus noches de patrullaje, aunque la idea de encontrarme cara a cara con la misteriosa mujer bruja me llenaba de inquietud. La emoción de vivir una experiencia tan extraordinaria era demasiado fuerte para resistirla. Aquella noche, el aire estaba cargado de una tensión especial mientras recorríamos las solitarias calles del pueblo. Mi abuelo, con su linterna en mano y el uniforme que le confería una autoridad imponente, caminaba con paso seguro. A pesar de mi emoción, no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que una sombra se movía en la periferia de mi visión. Pasaron las horas y la luna se ocultó,
dejando al pueblo en completa oscuridad. Mi abuelo y yo nos escondimos en las sombras, observando atentamente cada rincón, esperando que la mujer bruja hiciera su misteriosa aparición. De repente, un susurro suave se filtró en el viento, como una melodía tétrica que resonaba en los callejones. Mi abuelo y yo nos miramos, sabiendo que no estábamos solos. Sigilosamente, nos acercamos al lugar de donde provenían los susurros, tratando de no hacer ruido. Y ahí, entre las sombras, apareció ella, la mujer bruja, con sus harapos ondeando en la brisa nocturna y sus ojos brillando con una malevolencia indescriptible. Mi corazón latía con fuerza mientras la observábamos, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero lo inesperado sucedió. En lugar de mostrar hostilidad o intentar atemorizarnos, la mujer bruja simplemente nos miró con una expresión triste en sus ojos. Era como si detrás de la fachada de terror hubiera una historia de dolor y soledad. Mi abuelo, sin apartar la mirada, habló con voz firme y preguntó quién era y qué la había llevado a deambular por las noches. La mujer bruja no pronunció palabra alguna, pero su mirada revelaba una profunda tristeza y soledad. Fue entonces cuando mi abuelo, con un gesto de compasión, extendió la mano hacia ella, sin dudarlo. La mujer bruja la tomó y en ese momento, algo extraordinario sucedió. La oscura apariencia de la bruja se disipó como sombras al amanecer, revelando a una mujer anciana y desgastada por la vida. Intrigada por la historia de la mujer bruja, decidí investigar más a fondo. A la mañana siguiente, me dirigí al archivo municipal del pueblo, un lugar repleto de polvorientos expedientes y documentos antiguos. Armada con determinación y curiosidad, me sumergí en la búsqueda de información sobre aquella habitante marginada décadas atrás. Después de hojear numerosos registros, encontré finalmente el nombre de la mujer. Era Eloísa Martínez, una figura que había caído en desgracia en tiempos difíciles para el pueblo. Las acusaciones de brujería la habían condenado al ostracismo, y su vida había sido una lucha constante contra la soledad y el prejuicio. Eloísa, según los documentos, había vivido en la periferia del pueblo, en una pequeña cabaña que la gente evitaba a toda costa. Su conocimiento de hierbas y remedios naturales la había marcado como una amenaza para algunos, y las supersticiones de la época habían llevado a su persecución. La tragedia golpeó a Eloísa cuando su única hija falleció durante una epidemia que azotó el pueblo. La tristeza y la pérdida la sumieron en la desesperanza, y las acusaciones de brujería se intensificaron. Finalmente, fue encontrada muerta en su cabaña, pero su espíritu atormentado no encontró descanso. Al descubrir estos detalles, sentí un profundo pesar por la vida injusta que Eloísa había llevado. Con los archivos en mano, corrí emocionada hacia la casa de mi abuelo para compartirle la verdad que había descubierto. Lo encontré en la sala, revisando un viejo álbum de fotos familiares. Al verme entrar, noté la sorpresa en sus ojos y su rostro reflejó una mezcla de incredulidad y curiosidad. Sin perder tiempo, le conté la historia de Eloísa Martínez, la mujer que había sido injustamente acusada de brujería décadas atrás. Mientras hablaba, pude ver en los ojos de mi abuelo el reconocimiento de la verdad. Como si hubiera sentido la presencia de la mujer bruja en sus noches de patrullaje. Ambos quedamos unidos en un silencio reflexivo. Sabíamos que la historia de Eloísa había dejado una marca indeleble en la historia del pueblo, pero también sentimos la sombra de la incertidumbre, acechando en el fondo de nuestras mentes. Recordamos las noches en las que mi abuelo había visto a la mujer bruja y ahora, armados con la verdad, nos dimos cuenta de que Eloísa no era simplemente un espíritu errante, sino alguien con un don especial para los hechizos. Esto añadía una capa de complejidad a la situación, ya que no sabíamos si su capacidad mágica representaba un peligro real para el pueblo o si en realidad era un alma perdida que buscaba ayuda. Decidimos emprender la tarea de comprender más profundamente a Eloísa. Buscamos a ancianos del pueblo que pudieran recordar detalles sobre ella y su vida. Cada relato contribuyó a formar un cuadro más completo de la tragedia que había marcado su existencia, y a medida que desentrañábamos los secretos del pasado, nos dimos cuenta de que Eloísa, a pesar de su capacidad para hechizos, no había usado su don para hacer daño.
Al contrario, sus conocimientos en herbología y curación eran muy valorados por aquellos que conocían la verdad. A pesar de estos descubrimientos, la pregunta persistía: ¿era Eloísa un peligro potencial para el pueblo o simplemente un espíritu buscando redención? Nos dimos cuenta de que no podíamos responder esa pregunta por completo, y la incertidumbre nos dejó con una sensación de inquietud. La noche siguiente, mi abuelo y yo regresamos al lugar donde habíamos visto a Eloísa por última vez, miramos hacia las sombras, preguntándonos si encontraríamos alguna respuesta. La brisa nocturna susurraba misterios, pero Eloísa permanecía ausente. En ese momento, nos dimos cuenta de que nuestra búsqueda apenas comenzaba. No podíamos dar la espalda a la historia de Eloísa Martínez ni a su don mágico. A medida que el misterio se desplegaba ante nosotros, nos enfrentamos a la decisión crucial de descubrir la verdad detrás de la mujer bruja y decidir si en última instancia representaba una amenaza o una oportunidad para el pueblo que había marcado su destino. A pesar de los intrigantes descubrimientos sobre Eloísa y su don, mi abuelo decidió adoptar una postura cautelosa y dejar las cosas en el olvido. Tal vez, pensó él, adentrarse en los dilemas de brujas y espíritus era algo demasiado serio y peligroso para el tranquilo pueblo. Sin embargo, yo no podía ignorar el llamado de la curiosidad y la certeza de que el espíritu de Eloísa deseaba algo más. Mi negativa a abandonar la búsqueda se convirtió en una misión personal. Con cada día que pasaba, sentía que Eloísa me guiaba desde las sombras, instándome a descubrir la verdad detrás de su historia. Me sumergí más profundamente en la investigación, buscando respuestas en antiguos libros de hechicería y hablando con personas mayores que pudieran tener recuerdos ocultos. En mi búsqueda, descubrí que Eloísa había sido conocida no solo por sus habilidades mágicas, sino también por su naturaleza compasiva y su deseo de ayudar a los demás. Los testimonios de aquellos que la conocieron en vida pintaban un cuadro completamente diferente del estigma que la historia había colocado sobre ella. Convencida de que Eloísa merecía más que el olvido, decidí explorar la conexión más profunda que sentía con ella. Me sumergí en prácticas espirituales y rituales, buscando entender mejor la razón detrás de su persistencia en el mundo de los vivos. No estaba dispuesta a aceptar simplemente la idea de que fuera un peligro. Fue durante una de estas sesiones que de repente sentí la presencia de Eloísa a mi alrededor. La habitación se llenó con una suave luz y una brisa reconfortante. Eloísa se manifestó no como la figura aterradora que mi abuelo y yo habíamos visto, sino como una presencia etérea y serena. En silencio, me comunicó que su espíritu estaba atado al pueblo por un deseo no cumplido en vida. Anhelaba ser reconocida no como una bruja malévola, sino como alguien que buscó la paz y la comprensión. La injusticia sufrida en vida la había dejado con un propósito inconcluso. La paz que Eloísa trajo al pueblo después de que su historia fuera conocida fue un bálsamo para las almas inquietas. Sin embargo, la tranquilidad se vio eclipsada por una tragedia inesperada. Mi abuelo, el veterano policía que había dedicado su vida a la seguridad del pueblo, falleció de forma repentina durante uno de sus habituales recorridos nocturnos. La noticia sacudió a la comunidad, sumiéndola en un luto profundo. Mi abuelo, un hombre fuerte y respetado, había sido arrebatado de entre nosotros sin ninguna explicación aparente. Las circunstancias de su muerte eran tan misteriosas como las noches que pasó patrullando las calles en busca de la mujer bruja y otros peligros ocultos. La ausencia de una explicación clara alimentó las especulaciones y rumores en el pueblo. Algunos sugirieron que la misteriosa mujer bruja, a pesar de la transformación positiva en su percepción, había reclamado la vida de mi abuelo como un acto de venganza. Otros murmuraban sobre antiguos males y maldiciones que persistían en la oscuridad del pasado. Profundamente afectada por la pérdida de mi abuelo, decidí explorar cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre su repentina muerte. Investigué la historia del pueblo en busca de conexiones con eventos sobrenaturales o patrones inexplicables. Sin embargo, la verdad se escapaba entre las sombras, eludiendo cualquier explicación lógica. En una noche sombría,
mientras revisaba los archivos de mi abuelo en busca de alguna pista, la presencia de Eloísa se hizo evidente una vez más. La suave brisa que siempre la acompañaba llenó la habitación y su figura etérea se manifestó frente a mí. Con el tiempo, las noches del pueblo recuperaron una tranquilidad relativa, la figura de Eloísa ya no se manifestaba físicamente en las calles, y la paz que había traído con su transformación, había comenzado a asentarse en la comunidad. Sin embargo, para mí, las noches se volvieron una amalgama de emociones confusas. Eloísa, la mujer bruja cuya historia había desenterrado, ya no se aparecía en la vigilia de los habitantes del pueblo, pero cada noche, susurros etéreos y sombras se infiltraban en mis sueños. No sabía si esto era una buena o mala señal. La conexión con Eloísa había trascendido lo tangible y nuestros encuentros en el reino de los sueños se volvieron un vínculo inquietante en mis sueños. Eloísa no aparecía con la apariencia tenebrosa que mi abuelo y yo habíamos presenciado en sus primeras apariciones, en su lugar, se presentaba como una figura luminosa. Envuelta en una aura de calma y melancolía, nuestras interacciones eran silenciosas, pero su mirada comunicaba una mezcla de gratitud y tristeza. Me sentía dividida entre el deseo de comprender más a fondo la conexión con Eloísa y la incertidumbre sobre la naturaleza de estas visitas. Cada sueño dejaba una estela de preguntas sin respuesta y la línea entre la realidad y el mundo de los sueños se volvía cada vez más difusa a medida que las noches pasaban. El pueblo seguía adelante con sus vidas, aunque la sombra de la muerte de mi abuelo aún perduraba. Yo, por otro lado, me encontraba atrapada en un dilema entre dos mundos, el tangible y el etéreo. Intenté compartir mis experiencias con algunos habitantes del pueblo, pero la mayoría era escéptica o temerosa de lo desconocido. Aquellos que habían aceptado la verdad sobre Eloísa parecían haber encontrado la paz, pero yo seguía en busca de respuestas. Una noche, durante uno de mis sueños con Eloísa, ella me comunicó que su conexión conmigo no era una carga, sino una oportunidad. Había encontrado consuelo en la forma en que la historia de su vida había sido revelada y aceptada por el pueblo, pero aún quedaba algo pendiente, algo que solo yo podía descubrir. Con esta revelación, desperté con una mezcla de determinación y confusión. La comunidad seguía adelante, pero mi conexión con Eloísa persistía, como un enigma por resolver. Decidí adentrarme más en el misterio que rodeaba a la mujer bruja, explorando mi conexión con ella y buscando respuestas que quizás solo podrían encontrarse en los confines de los sueños y las sombras de la noche. La dualidad entre la realidad y el mundo espiritual se convirtió en mi nueva realidad y cada sueño con Eloísa se convirtió en un portal hacia la comprensión de un destino entrelazado entre dos almas, unidas por una historia que trascendía los límites de la vida y la muerte. A medida que profundizaba en la conexión con Eloísa, una inesperada oscuridad comenzó a tejerse alrededor del pueblo. Un hechizo siniestro se apoderó de la comunidad, manifestándose en la forma de una maldición que afectaba a los animales que habitaban la zona. Enfermedades misteriosas se propagaron entre las criaturas y la muerte se apoderó de los campos y bosques que antes eran prósperos y rebosantes de vida. El malestar se extendió entre los habitantes, generando temor y desesperación. Los veterinarios y expertos en animales no lograban encontrar explicación ni cura para la extraña epidemia que estaba arrasando con la fauna del pueblo. Los campos se volvieron yermos y el sonido de la naturaleza en declive se convirtió en un lamento continuo. La comunidad, aún recuperándose de la pérdida de mi abuelo y enfrentando la sombra de Eloísa, quedó sumida en un estado de desconcierto y angustia. Las explicaciones eran difíciles de encontrar, y los rumores sobre la conexión de la maldición con la mujer bruja comenzaron a extenderse entre los habitantes, alimentando el miedo y la incertidumbre. Ante la gravedad de la situación, decidí intensificar mis esfuerzos para entender la conexión entre Eloísa y la maldición que asolaba al pueblo. Los sueños con la mujer bruja se volvieron más vívidos, revelando visiones de eventos pasados y futuros entrelazados en una danza oscura. Eloísa, en mis sueños, compartió la verdad detrás de la maldición. Su don mágico, que alguna vez había sido un faro de esperanza y curación, se había desequilibrado,
la tristeza y el pesar que llevaba consigo se habían transformado en una energía negativa que se esparcía por la tierra, afectando a todo ser viviente a su paso. Consciente de su propia oscuridad, Eloísa imploró por ayuda, se encontraba atrapada entre dos mundos, incapaz de liberarse completamente y temerosa de las consecuencias de su desequilibrio mágico. Era evidente que la maldición que asolaba al pueblo era un reflejo de su propia lucha interna, y solo resolviendo esa lucha podríamos detener la devastación que se desataba sobre la comunidad. La realidad de que Eloísa, aunque transformada, aún llevaba consigo un poder desequilibrado, generó debate y discusión. Sin embargo, la urgencia de detener la maldición superó el miedo, y la comunidad se unió para buscar una solución. Encomendamos a los expertos en hechicería y curación de la región, para trabajar en conjunto en un ritual que pudiera restaurar el equilibrio mágico de Eloísa. No era una tarea sencilla y la lucha contra la maldición implicaba enfrentarse no solo a fuerzas sobrenaturales, sino también a la oscura historia que la había desencadenado. Las noches se volvieron un torbellino de rituales, sueños inquietantes y esperanzas frágiles, mientras la comunidad trabajaba incansablemente para liberar al pueblo de la maldición que amenazaba con consumirlo por completo. El destino del lugar estaba en juego. Y solo el coraje y la comprensión podrían romper las cadenas de la oscuridad que se cernían sobre el pueblo y su intrincada conexión con Eloísa Martínez. La desesperación se apoderó de mí, mientras veía cómo la maldición de Eloísa continuaba su devastador avance por el pueblo, la naturaleza se retorcía y moría y la oscuridad amenazaba con consumir todo a su paso. En esos momentos de incertidumbre, anhelaba la presencia reconfortante de mi abuelo. La sabiduría que siempre brindaba en los momentos más oscuros. Decidí buscar respuestas en los archivos que mi abuelo había dejado atrás, revisé cada detalle de sus registros, en busca de pistas que pudieran iluminar la situación actual. A medida que exploraba las páginas amarillentas, encontré referencias a antiguos rituales de purificación y equilibrio mágico, que se habían utilizado en el pasado para calmar fuerzas desbocadas. Guiada por estas pistas, busqué a aquellos en el pueblo que aún recordaran los rituales y las tradiciones mágicas transmitidas a lo largo de generaciones, con la esperanza de encontrar una solución. Convocamos a expertos en magia antigua y a sabios que conocieran los caminos de la purificación. Las noches se convirtieron en una sucesión de rituales intensos y desesperados, en círculos mágicos, con velas encendidas y palabras ancestrales, intentábamos canalizar la energía positiva necesaria para contrarrestar la maldición que Eloísa había desatado inadvertidamente. Cada intento era una lucha contra las fuerzas oscuras que amenazaban con consumirnos, pero persistimos en nuestra búsqueda de redención y equilibrio. La conexión entre Eloísa y la maldición comenzó a desentrañarse, revelando la complejidad de su desequilibrio mágico y su impacto en el mundo que la rodeaba. En medio de la batalla espiritual, experimenté sueños intensos en los que Eloísa, ahora más frágil que antes, buscaba mi ayuda. Su rostro reflejaba arrepentimiento y tristeza, y en sus ojos encontré un ruego silencioso de liberación. Sin embargo, la conexión entre Eloísa y yo persistía. Su espíritu, ahora liberado de la maldición, se convirtió en una guía silenciosa en mis sueños. Han pasado más de 10 años y la historia de aquella bruja sigue siendo una leyenda. Aún recuerdo a mi abuelo patrullando por la noche. Inclusive a veces suelo imaginar su silueta o quizás sea su alma rondando por las calles del pueblo. Relatos anónimos.